La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa, el método es la práctica de la meditación que ella nos propone. El contexto, el marco, contiene las principales ideas de la psicología y la ciencia de la salud. ¿Cómo están? Les habla Ezequiel y estamos acá en el podcast de Ciencia Contemplativa que venimos llevando ya hace unos cuantos capítulos y que estamos tratando en la última, mejor dicho, en el último capítulo, el tema del tiempo para meditar. A veces les digo, hoy es un capítulo más metodológico, cuando el tema es metodológico, y en general los episodios hablan de temas más generales que hacen al marco de la meditación, como ser la impermanencia, la aceptación, el presente, y desde ahí desglosamos algún tipo de práctica. Cuando hablamos del tiempo, estoy un poco como que es todo a la vez. El tiempo es todo a la vez, es tanto metodológico porque no encontramos tiempo para meditar y a esta problemática me quiero referir y la quiero tratar con toda apertura, la quiero tratar con toda, es decir, haciéndome eco de lo que les pasa, de lo que nos pasa. Me pongo también como parte de un miembro de la cultura occidental, del mundo con una cantidad de obligaciones y preocupaciones, pero no es solo eso, no nos engañemos, lo que nos impide meditar. Y entonces vamos a tratar esta problemática, vamos a ahondar un poco más. Recordemos que es lo que pasa todo el tiempo y no creo que soy el único que recibe estos mensajes. Están a lo largo de cualquier seminario, de cualquier taller, y no digamos que lo más triste es que asistimos, participamos, colaboramos, pero después nos hemos olvidado de que lo esencial es la rutina y la práctica, que es lo que nos va a llevar a una transformación realmente significativa. Y para esto, en el medio de esto nos encontramos con el significado del tiempo, y esto es lo que vamos a hablar hoy, esto es lo que vamos a ahondar hoy. No encontramos tiempo para meditar, no hay tiempo para meditar, lo escuchamos todo el tiempo, lo sienten ustedes, o bueno, me gustó mucho la exposición, la conferencia, el contenido, pero con ese temita de ponerse a meditar no estuve, bueno, esto es muy común. Entonces, más que hacer caso omiso y seguir adelante, y no me importa a qué precio, me interesa tratar esto. Me interesa tratarlo, y por eso ahora tenemos otro capítulo sobre el significado del tiempo para meditar. Otro capítulo en el cual hablamos de nuestras resistencias frente a la meditación. Esto es Ciencia Contemplativa y hoy seguimos con tiempo de meditación.
Dado que estamos hablando de un tema que nos toca a todos y nos toca en todo momento, valga la redundancia cuando hablamos del tiempo, nos toca en nuestra práctica, nos toca en nuestra actitud de la meditación, y dado que según los datos que tengo, según los comentarios y las respuestas que llegan a mí, entiendo y está perfecto que hay gente que se sumó a los podcasts de manera no serial, es decir, que se suma, de pronto le llega un capítulo por una derivación, por una determinada circunstancia que alguien lo comparte o que se entera y no siguió los capítulos desde el comienzo, y no hay ningún problema con esto. Todos los portales son válidos, como me gusta decir. Dado todo esto, quiero un poco, no a fondo, pero expresar, y sobre todo porque hablamos del tiempo, cuál es la postura del tipo de meditación que estamos llevando en ciencia contemplativa, que practicamos acá en esta serie de podcast. El tipo de meditación es una meditación de observación pura, de contemplación, que tiene aspectos de concentración y tiene aspectos de atención presente, de mindfulness, lo que en la tradición se llama sati. Y se basa en las prácticas de la vipassana tradicional. En todo el contexto agregamos elementos de mucha gente que está en el ámbito de la meditación y textos de la tradición budista y de otras tradiciones en general que son afines, que son pertinentes a este tipo de contenidos. ¿Y qué quiere decir exactamente meditación de observación pura? Bueno, quiere decir que se basa en observar tanto sensaciones del cuerpo, incluyendo la respiración, como cualquier vivencia o sonido o lo que tiene que ver con nuestros sentidos de manera directa, sin incluir símbolos, sin incluir significados, que este signo significa tal cosa, esto significa tal otra. En esto un poco nos diferenciamos de todo lo que tiene que ver, probablemente quien hizo meditaciones yógicas o algunas meditaciones en la tradición tibetana tal vez, que las cosas o los símbolos tienen significado, ciertos sonidos, ciertos símbolos visuales, y entonces esos significados tienen supuestamente cierta influencia sobre nosotros, y bueno, entonces nosotros generamos cierta relación con ellos y eso es parte de la meditación. Bueno, aquí esto no es pertinente, no hay ningún problema con esto, es otro sistema. Los efectos de la observación presente, si bien son un poco más, exigen de nosotros un poco más de abstracción, no de abstracción, es decir, un poco más de austeridad en cuanto a estos símbolos que no están, son más
pertinentes y son más relevantes al momento de relacionarse con la vida cotidiana, con todo lo que pasa, cuanto más sea posible y en la mayor medida, con el 100% de nuestras experiencias. Las agradables, las desagradables, las aburridas, las neutras, en la forma que fueron desagradables, en la forma que fueron agradables, y de conectarse también con este sentimiento, pero sin una presuposición que yo tengo que llevar ese sentimiento, o tengo que tener tal o cual sentimiento, o tiene que ser de tal manera, o tiene que ser de tal otra. Entonces, queremos un tipo de meditación que no me lleve, o sea, no necesariamente, puede ser que sí me lleva a una experiencia especial, que en su desarrollo, en el desarrollo de este tipo de meditación, se den las circunstancias que se dan en la mayoría del tiempo de la vida cotidiana, donde a veces uno se sienta a esperar, donde a veces uno se frustra porque no obtiene algo, porque le dieron una mala respuesta, donde a veces uno se siente confundido, donde a veces uno tiene dudas, puede tener dudas de la meditación, y de esto se trata, de esto vamos a hablar hoy también un poco. Entonces, con método, encontrarse con estas experiencias en la meditación para llegar allá es necesario hacer una meditación de observación pura, de llegar y desarrollar nuestra capacidad de observar la realidad. Entonces, todo símbolo externo, ni hablar que estos símbolos a veces son muy culturalmente sesgados, vienen de un lugar determinado, vienen de una cultura determinada, entonces no se aplican puede ser que para nosotros pierdan un poco la necesidad de universalidad y la necesidad de practicar esto, el que lo quiere, el que así lo desea de manera secular totalmente, sin tener que creer desde el vamos en ciertos predicados, en cierto estado de la realidad o en ciertas deidades, por ejemplo. Entonces todo esto nos lleva a que este tipo de meditación nos promueve un tipo de contacto con la realidad mucho más directo, y para llegar a un autoconocimiento, para llegar a conocernos de manera directa, es decir, para conocernos en la vivencia de lo que nos pasa, para encontrarnos con las sensaciones, es decir, lo que nosotros sentimos en forma directa, y no lo que alguien nos dijo y nos pasó como consigna, digamos, como símbolo, como significación, más allá del método de meditación en sí mismo. Entonces, para encontrarnos con esto, para eso hacemos meditaciones de forma directa, de forma sin mediación, sin mediadores, sin símbolos mediadores, que a veces no solo son mediadores, son aquellos que tenemos que alabar, ¿no? Que tenemos que buscar, que no estamos buscando nada trascendental. Estamos yendo a ese lugar en donde podemos mitigar el sufrimiento, en donde podemos entenderlo, en donde podemos entender las cosas que nos hacen sufrir,
a través de nuestra experiencia directa. Entonces, por eso la cuestión es observar, es encontrarnos con nuestros pensamientos molestos que nos perturban, tratarlos de manera determinada, aprender cómo funciona nuestra mente, aprender cómo se da que de pronto, otra vez nos hemos distraído y otra vez nos distraemos después de unos pocos segundos y redirigimos nuestros pensamientos. Para todo esto, para llevar esto, poco a poco aprendemos técnicas formales de meditación, como la meditación sobre la respiración en una zona delimitada. Hacemos ejercicios de exploración meditativa guiada, que son una buena guía para empezar, para practicar cuando uno está un poquito que no puede realmente sentarse y hacer las cosas autónomamente. Hacemos ejercicios también, estos de exploración que les estoy diciendo, para ejemplificar ciertas situaciones de las cuales hablamos, como ser la impermanencia, como ser la aceptación. Y adicionalmente, incentivamos la práctica de la meditación informal, es decir, la práctica de tomar estos elementos y en la vida cotidiana, en lo posible al comienzo en frío, es decir, en situaciones más rutinarias, que no exijan mucho pensamiento, ni mucho esfuerzo, ni mucho conflicto, que no haya en lo posible conflicto al comienzo. Después vamos a ir también allá. Con la práctica, llevar estas cuestiones meditativas, esta práctica, esta disposición meditativa y trabajar esas actividades con conciencia. Que va a su vez, por un lado estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer, o sea, es decir, tenemos también que meditar formalmente, pero que estamos llevando ya a la vida. Por otro lado, esto nos da es una práctica, es un entrenamiento, realización, que nos lleva también a entrenarnos y a devolver el favor con mayor aprendizaje a la práctica formal, a la práctica realmente donde ponemos el cronómetro, nos sentamos, hacemos un ciclo, hacemos una sesión de meditación, etc. Pero sin duda, y valga la redundancia otra vez, tenemos dudas. Y esto surge mucho en los grupos de trabajo. Escuchamos a alguien que nos dice: debo ser muy mal meditador, o la meditación no es para mí. Y no queremos esparcir este sentimiento de dudas, es decir, no lo queremos exorcizar, echar, en fin. Lo respetamos, es nuestro huésped en nuestra mente, en nuestra serie de pensamientos, y lo vamos a tratar también. La cuestión es cómo la duda va a jugar en nosotros. La duda es, sin duda, y también según la tradición, es un obstáculo para la meditación. Y según la tradición es uno de los 5 principales obstáculos para la meditación. Cuando vemos los obstáculos, los vamos a tratar en extensión. Y así como dijimos con los pensamientos automáticos que podemos vivir con ellos, podemos observarlos de lado, podemos ver cómo aparecen, cómo se desarrollan, cómo desaparecen. A veces vamos a redirigir nuestra atención sobre el objeto meditativo. También la duda vamos a observarla y vamos a vivir con ella de la misma manera. Tenemos
tenemos los tipos de dudas más escépticos, más nihilistas, cínicos, pero tenemos un tipo de duda entonces, como decimos, que queremos inclusive impulsarlo, inclusive cultivarlo, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando de la interrogación, de la indagación, de ver si estamos percibiendo bien. Podemos reclutar a la duda al servicio de la meditación. La duda, de nuevo, es legítima, justamente como, y esto lo relaciono con aquello con que empecé a hablar, la observación pura. Lo que aparece, aparece, y lo que aparece lo recibimos y lo tratamos. Todo sentimiento, pensamiento legítimo entró, está acá. Es parte de nuestro ambiente mental, de nuestro campo mental, ¿sí? Y la duda está allá. Entonces, la tenemos en cuenta. Pero también con esta duda me pongo a meditar. Recordemos el episodio anterior. Dijimos, ¿por qué es tan necesario plantear el momento fijo o el después de, o el antes de, que es mejor? Justamente conocemos nuestra duda, conocemos que vamos a dudar y conocemos los otros obstáculos de la meditación. Los otros obstáculos, nuestro deseo, tenemos ganas o no, nuestra aversión, no queremos meditar, el letargo, estamos cansados, y por supuesto cuando estamos agitados y queremos otra cosa y no vamos a meditar tampoco. Entonces, frente a todos estos obstáculos, no hay otra manera que ponerse un tiempo fijo. Yo digo, hay excepciones, pero la mayoría de nosotros la va a necesitar. La mayoría de nosotros va a necesitar, y cuando uno pasa esta experiencia y se da cuenta que tiene esta rutina de meditación, bueno, ahí se empieza a dar todo, ahí se empieza a mover este cambio, esta transformación profunda, esta transformación mental que solo la meditación de observación pura nos puede llevar allá. Entonces, como sabemos que hay duda y cómo nos conocemos, y como sabemos que tenemos cierta duda cínica y con otros obstáculos de la meditación, es importante que tengamos nuestro tiempo de meditar. Que a veces puede ser más, sí, uno puede decir, bueno, tal día sí tengo más tiempo, va a ser más largo, tal día o en tal situación, pero lo que se llama la infraestructura, lo que se llama la base, lo que se llama lo inamovible, si no se pone eso, a veces uno se impulsa a sí mismo, a veces uno trata de impulsar cierto tipo de entusiasmo, de cuestión, que vamos a ver con qué lo podemos relacionar, pero sea como sea, con entusiasmo, con ganas, sin ganas, queremos desarrollar esto, queremos desarrollar una rutina. Para la mayoría de la gente, sí, vamos a necesitar plantear un tiempo fijo e inamovible. Esta es la idea. Vamos a un interludio de práctica meditativa. Vamos a traer hoy para nuestra práctica meditativa, y un poco en el espíritu de la apertura
para aquellos que veo que se van sumando y, digamos, en los episodios más tardíos, y está perfecto también, vamos a retomar un método de ayuda a la meditación que vimos allá hace unos 10 o hace más de una decena y media de capítulos, que es el contar las respiraciones. Vamos a hacer lo siguiente esta vez. Vamos a recordarlo, vamos a aplicarlo, y la idea es la siguiente, de la siguiente manera, que nos ayude. Vamos a hacer, que es el objetivo de un poco de cualquier método de ayuda a la meditación, es poder todo el tiempo contactarnos y reconectarnos con aquello que se tiende a disolver, ¿no? Que es el contacto que tengo con lo que estoy meditando y también con mi propia capacidad de estar consciente. Inclusive si tengo una distracción y tengo un pensamiento automático, puede ser que me surja y que enseguida me doy cuenta. Entonces sigo conectado con mi actividad. Yo no me desconecté de mi actividad de meditación, y esto creo que cuando lo digo siempre lo repito una y otra vez, inclusive en el mismo día, estar y captar que tengo pensamientos automáticos, que tengo una distracción, y darme cuenta, esto también es meditación. Entonces el contar las respiraciones me va a reanclar, a reconectar con la actividad que estoy haciendo cuando puede ser que me haya perdido. Y la cuestión es así. Entonces vamos a meditar sobre algún estímulo de la respiración que ustedes elijan. Puede ser en cualquier zona, pero sigan solamente ese estímulo. Esta vez vamos a hacer así. O sea, ese cambio corporal, que puede ser en la garganta, en la zona del estómago, en la zona del tórax, en la zona abdominal, en la zona de las narinas, en otra zona de la nariz, etcétera. Y lo van a seguir y van a contar en el momento que empieza la inhalación. Y en ese momento que empieza la inhalación, van a contar de 1 a 5, una inhalación, una respiración que empieza con la inhalación. Cuando ni bien empieza, cuento. 2, no puedo hacer las cosas a la vez, termina. 3, ni bien empiezo la inhalación, 3, etcétera, hasta 5, y después vuelvo. Algunos lo quieren hacer hasta 10, háganlo. Yo recomiendo hasta 5. Y después vuelvo al 1. Y ahí está la cuestión, que para evitar, como vimos en aquel capítulo, tenemos que evitar que la cuenta se vuelva algo automático, porque es muy fácil, sabemos contar automáticamente. Nos merecemos las felicitaciones, pero ese no es el objetivo. De contar las respiraciones, la idea es que cuando dicen el número, o sea, cuando se lo dicen mentalmente el número, se preguntan si realmente están allá. Y después, enseguida, emiten mentalmente esa nota mental que es el número. Y después viene el 2. Me pregunto si estoy acá. Y después emito. Es un recordarse constantemente si estoy acá o no estoy acá. Lógicamente, esto nos saca de la meditación automática. Es decir, entre comillas, no hay meditación automática, ¿no? De la cuestión de que estoy meditando y no sé dónde estoy y me perdí totalmente, y nos obliga a estar acá. Y es una actividad
como toda meditación debe ser, intensiva a nivel mental. Entonces, por eso yo diría, vamos a hacer algo corto, vamos a hacer algo de 1 minuto, probar el instrumento de nuevo, recordarlo, reconectarnos con este instrumento, con este método de ayuda y ver qué pasa. Y ver cómo nos sentimos. ¿Está bien? Vamos a hacer 1 minuto, entonces así bajo estas consignas empezamos. Del 1 al 5, ni bien empiezo la inhalación, pienso si estoy acá o no. Y si no estoy acá, vuelvo al lugar en donde tengo que volver para notar ese cambio, esa transformación que se da en la respiración. Volvemos a nuestra conciencia, podemos abrir los ojos y un poco aprovechando el tema de hoy, tengamos la idea de qué pasó con nuestro tiempo. Ahí cuando estamos intensamente viendo dónde estamos, tratando de reconectarnos con el lugar en donde estamos. Vamos a hacer un poquito más, un poco menos de 1 minuto, y los incentivo a hacer esto de manera autónoma, de esta manera que decimos. Vamos a hacer un poco más. Bueno, y ahora volviendo, tomando conciencia de otras partes de nuestro cuerpo y otros estímulos que se dan y otras sensaciones que se dan en otro lugar, empezando a prestar atención a los sonidos externos en general y de a poco empezar con los primeros movimientos con conciencia, abriendo los ojos, pero siempre tratando de mantener esa conciencia, ese estado de conciencia que estamos desarrollando, este modo meditativo de respuesta frente a nuestras vivencias. El signo de pregunta, recordemos, la duda de la indagación. Y por supuesto, trajimos esto, el método de contar las respiraciones, los incentivo, los quiero incentivar a que hagan esto de manera autónoma en la práctica diaria, porque de eso se trata.
Bueno, tiempo de meditación. En la vida cotidiana, en lo que hacemos normalmente, dijimos que hay dos tiempos, hay dos tipos de actividades que por lo general nos involucran. Una es las obligaciones que tenemos, de las cuales en su mayoría no disfrutamos. La otra es actividades de distensión, de distracción, por acá o por allá algún tipo de transgresión o adicción también, las cuales puede ser que traigan un poco de distensión del estrés, pero están lejos de ser edificantes. La meditación es una actividad muy, muy seria, pero no es ninguna de ellas. Y produce efectos a largo plazo, es decir, es muy edificante. Y nos lleva a ser de a poco a perder el interés en aquel tipo de distracciones o de búsqueda de noticias, de ruido, de parloteo, de interés de qué pasa con este y con el otro y con la competencia y con qué habrá dicho, y que nos empieza a desarrollar un deseo de despoblar toda esa cuestión, de despoblar esa zona de nuestra vida. Esto pasa, es lento, y a desarrollar lo que nos va a construir a entender un poco, a entender lo que sí para nosotros es edificante, lo que sí para nosotros nos puede llevar a vivir también, a hacer, a construir, a diseñar algo que es edificante para nosotros. Y hay algo de los pensamientos automáticos que a veces tiene que ver con esto, porque, a ver, junto con la queja de no tengo tiempo, no tuve tiempo, con esto de meditar no puedo agarrar la rutina, está también la gran queja de no puedo meditar porque tengo pensamientos automáticos, no puedo meditar porque me distraigo todo el tiempo, me distraigo todo el tiempo. Los pensamientos automáticos, lo que pasa con ellos es que ellos nos piden entrar y nosotros los dejamos entrar. Nos dicen, no, es por una cosita nada más. Yo te golpeo la puerta y me voy, pero ni bien abrimos la puerta, entran y se quedan. Es como que nos convencen de que es solo por un segundo, pero no es por un segundo. Entonces los dejamos entrar porque es algo que es tan imperante para hacer, es tan imperante que tengo que pensar en esto, que tengo que pensar en que si pasa algo, ya vimos las razones, tiene que ver esto con nuestra expectativa de que algo se mueve en nuestra supervivencia, que tiene un valor esperado mayor, etc. Entonces es muy imperante para nosotros. Y lo mismo, entonces es un golpear la puerta, que no se convierte en golpeo la puerta y listo, ya está, te quedas allá. Golpea la puerta, abre un poco la puerta, abro la puerta del todo, entra y se queda por un tiempo muy significativo. Y pasa lo mismo que pasa con los pensamientos automáticos, este mecanismo de golpear la puerta, con todas nuestras actividades que decimos esto sí y meditar no, esto sí y meditar no, y esto sí y meditar no.
Y este es el ruido innecesario que hay en nuestra vida y que no lo podemos eliminar con facilidad, y que yo a veces me veo en el rol de tener que convencer, y que me gustaría, tiene mucho más sentido si cada uno de ustedes puede empezar a percibir esto de manera vivencial, en lugar de ser aquellos que reciben el mensaje y lo toman de manera dada. Empezar a ver que así como está este golpear la puerta de los pensamientos automáticos que quiero comparar, está el golpear la puerta en manera de pensamiento, en manera de acción, en manera muy espontánea, muy automática, muy naturalizada, de nuestras otras actividades que compiten con la meditación cuando nos quedamos en meditar. No, pero ¿qué pasa si ahora no sé, no como? ¿Qué pasa si ahora no voy para allá? ¿Qué pasa si ahora no termino esto? ¿Qué pasa si no contesto esta llamada? No contesto este mensaje, por supuesto que sí, que todo esto también. Entonces, pero no es esto y nada más. El mensaje me lleva a otro mensaje y otro mensaje y otra cosa, y después paso a otra actividad, y después paso a una llamada, y después paso a escribir tal cosa, y después paso a ir y ya llega la hora de salir, y solo cuando vuelvo, pero cuando vuelvo también. Es el golpear la puerta, esta misma cosa que no podemos, nos damos cuenta que no sabemos ceder. Entonces, tal como hacemos con los pensamientos automáticos, percibo, sé que estás allá, por favor, ahora hay otra actividad, ahora el escuchar la mente, el escucharla, el recibir lo que pasa en la mente. Acepto que hay, acepto que tengo el pensamiento automático, acepto que tengo el ímpetu y esta inercia de ir y hacer otra cosa. Lo acepto totalmente, lo percibo, pero hago esto. Y hago esto el tiempo que quede. Son 3 minutos, puedo decir 10 minutos, puedo decir media hora, puedo decir cada uno en su etapa, cada uno en su rutina. Cualquier setting, cualquier establecimiento de rutina es respetable. Pero empezar por hacerlo. Empezar porque esto es inamovible. Y respecto al argumento que creo que todavía se escucha o no se quiere decir, pero lo pensamos, inclusive si no lo decimos está implícito, que la meditación nos saca tiempo. Yo quiero decir algo respecto a esto. Si yo medito, por ejemplo, 20 minutos, evidentemente esos 20 minutos son 20 minutos que no hice otra cosa. Eso lo sabe cualquier persona sin necesidad de ningún análisis. Evidentemente, 20 minutos menos de dormir, 20 minutos menos de otra cosa, pero vaya a saber que primero que nada, vaya a saber que es esa otra cosa, si es tan importante para hacer o no. Pero está bien, ¿hay una sustracción de 20 minutos? La hay. Aún así, si hay esa sustracción, vale la pena hacer la meditación. Fíjense la experiencia que tuvieron, por ejemplo, en el interludio meditativo anterior. Hicimos 1 minuto, después un poco menos de 1 minuto y algo, 1 minuto y unos y cuarto probablemente, después 1 minuto, casi 1 minuto. Fueron simplemente 2 minutos de meditación. Y fíjense qué intensidad de tiempo que tuvieron en esos minutos. Fíjense con qué vivacidad, con qué lucidez se vive ese tiempo cuando uno está meditando y cuando uno lleva la meditación hacia afuera en lo que va a pasar el resto del día. Entonces es como una sustracción para llevar a una multiplicación, diría yo, ni siquiera una suma. O sea, la meditación, el tiempo que sacamos para la meditación es un tiempo que la meditación nos va a devolver. Y nos va a devolver con creces.
Porque después de esa meditación, no solo el tiempo que vivimos ahí fue mucho más intenso que esos 20 minutos haciendo esos X minutos haciendo otra cosa, sino que además para el resto del día, o por lo menos para los primeros momentos, las primeras horas después de la meditación, empezamos a percibir las cosas distintas, nos devuelve tiempo ahí donde estaríamos simplemente pasando el tiempo. Nos hace sentir más conscientes, nos hace sentir más responsivos, más respuesta y menos reacción con lo que hacemos, y también nuestra sabiduría y nuestras decisiones van a ser mejores, y se nos van a ocurrir cosas que no se nos hubieran ocurrido si no habríamos meditado, si no hubiéramos meditado, etc. Porque estamos ahí, vamos a estar ahí donde de otra manera no podríamos estar si es que meditamos. No es el tiempo cronológico, no es el tiempo del calendario, es el significado del tiempo. Y el significado del tiempo cuenta. Y el significado del tiempo cuenta, y eso es lo que se nos puede transformar con la meditación de observación pura. La meditación de observación pura, la meditación nos abre el tiempo, nos hace una apertura ahí donde el tiempo era algo cerrado, era una cerámica consumada, consolidada. Nos abre el tiempo porque percibimos de manera más consciente durante la meditación y después de la meditación. Vivimos de manera más consciente el momento a momento, en donde sin la meditación es solo un pasar y pasar y pasar y pasar del tiempo de otra obligación a no sé cuánto, y la distracción también. ¿Dónde está el sentir el cuerpo? ¿Dónde está el descubrir lo que está pasando? ¿Dónde está la indagación? ¿Dónde está la intensidad de mi experiencia mental que desarrollamos y tenemos durante la meditación? Y esto de la meditación pasa el resto del día, no es solamente esos minutos de meditación, que los vivimos más que si hubiéramos hecho otra cosa, sino que pasa el resto del día, pasa el resto del tiempo. Entonces la meditación, tengo una gran discusión, entro en litigio con el argumento de que la meditación nos saca tiempo. Aún si sacara tiempo es importante hacerla, pero entro en una discusión para pensar, porque el tiempo, de esta manera, pasa a ser vivido de manera distinta.